Hola, buen día. Mi nombre es Lourdes y hoy vamos a ver conceptos básicos de sistemas y modelos. Para comenzar, tenemos que definir qué es un sistema. El mismo se lo puede definir como un conjunto de entidades o elementos reunidos en alguna interacción o interdependencia, donde los elementos actúan o interactúan juntos para el cumplimiento de algún objetivo lógico o un propósito común. También podríamos definirlo con palabras más sencillas al sistema como un conjunto de partes o elementos en interacción entre sí con un propósito o fin común. Tenemos los elementos que van a ser los componentes del sistema. Los elementos pueden ser de muy variada naturaleza dependiendo del sistema en estudio. Pueden ser personas, pueden ser los miembros de una familia, pueden ser las partes de una máquina, pueden ser objetos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para que un sistema sea considerado como tal, los elementos que lo componen deben interactuar en función de un propósito común. Es decir, que cada sistema debe tener una finalidad. La finalidad vamos a ver que va a estar determinada por los diferentes elementos que integran nuestro sistema en estudio y que a su vez cada elemento va a tener un rol o una función determinada, llevando a cabo los procesos necesarios para que ese sistema alcance su finalidad, su objetivo o la meta establecida. Debido a que el universo es muy complejo, es fundamental que nosotros tengamos límites y podamos establecer qué es lo que pertenece a nuestro sistema en estudio y qué es lo que queda por fuera de él. Para ello podríamos plantearnos dos interrogantes. En primer lugar, podríamos plantearnos por qué vamos a estudiar este sistema en particular y en segundo, tratar de delimitar los elementos que van a pertenecer a nuestro sistema para tratar de delimitar los que queden por fuera de él, para así establecer cuál sería el entorno de nuestro sistema en estudio. Vamos a ver que los sistemas no se van a encontrar aislados, sino que va a haber un intercambio de distintos componentes con el entorno que lo rodea. Así vamos a poder identificar que nuestro sistema va a tener ingresos o entradas, van a sufrir ciertos procesos de transformación y van a aportar al entorno una salida o un egreso determinado. Esto a su vez, los componentes que pueden ser intercambiados tenemos la materia, energía e información. Entonces vamos a tener un sistema en el cual va a tener un ingreso o una entrada, van a sufrir procesos de transformación que a su vez van a ser expulsados o eliminados al entorno que lo rodea. Nunca vamos a considerar a los sistemas como algo estático y algo aislado, sino que vamos a tener que va a haber un intercambio constante, es decir, que va a haber un equilibrio dinámico con los diferentes componentes que se encuentran en el entorno y así vamos a tener como resultado que estos cambios o procesos pueden afectar a nuestro sistema en estudio, pero también al medio ambiente que lo rodea. A partir de aquí podemos determinar que todos los procesos que suceden dentro de nuestro sistema se van a denominar procesos endógenos y aquellos que sucedan en el medio ambiente y que afecten al sistema se van a denominar procesos exógenos. A su vez, los sistemas se pueden clasificar en sistemas abiertos, sistemas cerrados o sistemas aislados. La clasificación va a depender de cómo se relaciona nuestro sistema en estudio con el entorno en cuestión. Dependiendo de si intercambian materia, energía e información, nos van a poder permitir establecer si es un sistema abierto, un sistema cerrado o un sistema aislado. El sistema abierto va a ser aquel en el cual hay un intercambio de materia, energía e información. Va a haber un intercambio de los tres componentes, a diferencia del sistema cerrado, que son aquellos sistemas que solo puede haber un intercambio de energía e información. Y los sistemas aislados son aquellos sistemas donde no va a haber un intercambio con el entorno. Entonces, los sistemas se van a clasificar a partir de cómo se relacionan con el entorno. Tendríamos que mencionar un ejemplo de cada uno. El ejemplo clásico de los sistemas abiertos son los sistemas biológicos, los seres vivos, son los que van a cumplir el requisito de intercambiar los tres componentes. Va a haber un intercambio de materia. Podríamos decir que los seres vivos ingieren materia orgánica. Una vez que ingresa a nuestro organismo, a nuestro sistema, va a sufrir una serie de transformaciones y va a aportar al entorno materia inorgánica a través de la eliminación de los desechos como las heces y la orina. Hay un intercambio de energía,
porque reciben energía solar, sufren transformaciones de esta energía solar para transformarla y utilizarla, y otorga al medio energía calórica. Y constantemente va a haber un intercambio de información y también dar información al entorno. Los sistemas cerrados, para que se lo considere como tal, tienen que intercambiar energía e información, pero no hay un intercambio de materia. El ejemplo clásico es la Tierra como sistema cerrado, y el sistema aislado verdaderamente no existe, pero antes se mencionaba que puede cumplir con estas características un termo perfecto, en donde no habría un intercambio ni de materia, ni de energía, ni de información. Entonces, resumiendo hasta ahora, nosotros tenemos que el sistema se lo puede definir como un conjunto de partes o elementos que cada uno va a tener una función común, pero a su vez van a estar en interacción para llegar a cumplir un objetivo o un fin determinado. A su vez, los sistemas se pueden clasificar dependiendo de cómo se relacionen con el entorno en sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos van a ser aquellos que intercambien con el entorno materia, energía e información. El sistema cerrado solo va a haber un intercambio de energía e información, y para que un sistema sea aislado no tiene que haber un intercambio con el entorno. A su vez, los sistemas abiertos pueden tener un orden jerárquico. Nosotros vamos a tener un sistema de estudio que a su vez va a estar compuesto por un subsistema y un supersistema. El sistema es la porción del universo que yo voy a decidir estudiar. El subsistema va a ser cada una de las porciones o partes integrantes del sistema y sus relaciones, y el supersistema va a ser el sistema de mayor jerarquía que incluye a nuestro sistema de estudio. Veamos un ejemplo. Consideran que ingresantes de la carrera de medicina, el sistema en estudio en este momento es el área crecimiento y desarrollo. Bien, mi sistema en estudio entonces va a ser crecimiento y desarrollo, pero a su vez crecimiento y desarrollo está integrado por unidad de problemas, por UP, que son el subsistema. Cada unidad de problema va a ser un subsistema que a su vez va a tener partes integrantes como los temas correspondientes a cada área, de fisiología, anatomía, histología. Pero a su vez, crecimiento y desarrollo tiene un sistema de mayor jerarquía. En este caso, ¿cuál sería el sistema que nosotros podríamos mencionar? Podría ser, por ejemplo, el plan de estudio de la carrera de medicina para recibirse de médico. Entonces, para recibirme de médico yo necesito aprobar el área crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, el plan de estudio de la carrera sería el sistema de mayor jerarquía. Veamos un ejemplo biológico. Tomen como sistema el ser vivo. El ser vivo va a estar constituido por distintos aparatos. Cada aparato sería un subsistema, y a su vez cada aparato está constituido por distintos órganos. Pero a su vez, el ser vivo tiene un sistema de mayor jerarquía que podríamos considerar la sociedad. Entonces, tenemos un sistema que es el ser vivo, tenemos el subsistema, que serían las porciones o partes que integran a este ser vivo, podría ser cada aparato, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, etc. Pero a su vez, el supersistema sería el sistema de mayor jerarquía, que en este caso podría ser la familia o la sociedad. Para verlo de modo esquemático, nosotros tendríamos en la parte central al sistema en estudio, que a su vez está compuesto por un subsistema, pero a su vez va a estar determinado por un supersistema. O sea, esto me demuestra que no van a ser sistemas aislados, sino que va a haber una constante relación, un equilibrio dinámico entre los niveles jerárquicos. Entonces, podemos tomar como ejemplo una persona que llega a la consulta médica. En ese caso, la persona que acude con un problema a la consulta médica sería mi sistema en estudio, pero también tendríamos que considerar que esta persona que acude a la consulta está constituida por aparatos. A su vez, estos aparatos están constituidos por órganos. Los órganos están constituidos por asociaciones de tejidos y a su vez, por asociaciones celulares. Por lo tanto, todos estos aparatos, los órganos que lo integran, serían mi subsistema en estudio, pero a su vez vamos a ver que la persona en cuestión está incluida en un sistema mayor que puede ser la familia. Entonces, esto me permite reconocer
muchos sistemas en interacción e interdependencia. Por lo tanto, esto denota la importancia de definir cuáles van a ser los límites para establecer qué es lo que pertenece dentro de mi sistema en estudio y a su vez qué es lo que va a quedar por fuera de él. Bien, otro concepto que tenemos que conocer son los sistemas cibernéticos. El mismo se lo puede definir como un sistema abierto, en donde el flujo de salida regula al flujo de entrada. Este equilibrio depende del movimiento y no va a haber un equilibrio constante, sino que hablamos de un equilibrio dinámico. Tenemos nuestro sistema en estudio, el cual se caracteriza por la entrada de distintos componentes y las salidas de estos componentes. Para que un sistema cibernético lo consideremos como tal, los componentes de salida tienen que tener la capacidad de autorregular a la entrada. Entonces vamos a ver que va a haber distintas fluctuaciones, oscilaciones que van a ir desde un límite superior a un límite inferior. Todas las oscilaciones que se delimiten dentro del límite superior o del límite inferior, vamos a hablar que son fluctuaciones dentro del rango de la normalidad. Pero cuando se acerquen a los límites, vamos a hablar de puntos críticos, más allá de los cuales el equilibrio se pierde. Entonces, un sistema cibernético se lo puede definir como un sistema abierto, en donde el flujo de salida regula al flujo de entrada por un mecanismo de feedback o de autorregulación. Entonces, se denomina retroalimentación a los mecanismos de control por los cuales un incremento o una disminución en el nivel de un factor determinado inhibe o estimula la producción, utilización o liberación de ese factor. Cuando en un sistema los egresos modifican a los ingresos de forma tal que el sistema tiende a mantenerse dentro de la placa homeostática, o sea, tiende a mantenerse dentro del límite superior y el límite inferior dentro del rango de la normalidad, el sistema ha producido una retroalimentación negativa. En caso contrario, cuando el sistema tiende a escapar de la placa homeostática, tiende a sobrepasar los puntos críticos, el sistema ha producido una retroalimentación positiva. Acá lo tenemos en forma de esquema. Ahora siempre surge la pregunta de si los sistemas cibernéticos podrían ser aplicados a los seres vivos. La respuesta en este caso sería afirmativa. Dos ejemplos que podríamos mencionar acerca de los sistemas cibernéticos en el hombre son la regulación de la temperatura corporal y la secreción hormonal. La temperatura corporal, los seres vivos son seres homeotermos, es decir, que tenemos la capacidad de regular nuestra propia temperatura corporal y nunca debemos considerarla como una situación de fijeza, sino como un equilibrio dinámico. Tenemos como estímulo la variación de temperatura en el ambiente para regular nuestra propia temperatura corporal y mantenerla dentro de los parámetros fisiológicos. Y a su vez también tenemos la regulación de la secreción hormonal, como son las hormonas tiroides, la insulina, son hormonas que tienen la capacidad de autorregularse mediante mecanismos de retroalimentación o de feedback. Bien, ahora tendríamos que hablar de los modelos. Por definición, un modelo puede ser una simplificación abstracta de la realidad. Tenemos 5 tipos de modelos: los modelos teóricos, los modelos formales, los modelos gráficos, animales o modelos físicos. Entonces, la definición va a ser una simplificación abstracta de la realidad. Los modelos teóricos van a ser una serie de proposiciones, o sea, van a ser propuestas, conjeturas que intentan explicar una parte de la realidad. O sea, para hablar de un modelo teórico nunca vamos a decir que un modelo es 100% verídico o un modelo falso. O sea, no podemos decir que un modelo es falso porque es una teoría. Una teoría que se dio en un contexto determinado, dependiendo de los recursos científicos con los que se contaban en ese momento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre en el contexto en el cual se estableció. El ejemplo claro son las teorías de la evolución. Estas fueron variando y se fueron perfeccionando a medida que aumentaba la disponibilidad de los recursos. Los modelos formales son fórmulas matemáticas que explican la relación entre por lo menos dos elementos del sistema. Los modelos gráficos son esquemas que intentan explicar en forma de dibujo al sistema en estudio. El ejemplo va a ser el gráfico de doble entradas, el modelo de torta.
Los modelos biológicos, vamos a ver que existen diferentes modelos biológicos, son los que hoy en día generan más controversia, se pueden utilizar embriones de pollo, animales de experimentación, ratas. Hoy en día existe el Comité de Bioética que se encarga de regular todas las intervenciones que se vayan a realizar con el modelo biológico. Estas intervenciones tienen que ser controladas y reguladas y no se permite realizar intervenciones cruentas sobre los animales. Se trata de mantener el ambiente lo más similar a su hábitat natural y hoy en día están siendo desplazados por modelos tecnológicos, pero que requieren también de mayor disponibilidad de recursos. Y para finalizar tenemos los modelos físicos que tratan de imitar o representar una o varias propiedades de un sistema real. El ejemplo puede ser las leches maternizadas, que tratan de similar la composición de la leche materna, las prótesis que intentan similar los movimientos de un miembro real. Si tuviésemos que mencionar un ejemplo de un modelo, podríamos decir que hay que tener en cuenta que si nosotros tomamos un niño hay mucha variación individual, pero si consideramos que conocemos que durante las primeras 6 semanas posteriormente al nacimiento, un recién nacido aumenta 140 gramos por semana, teóricamente, si nosotros tenemos este dato y tenemos el dato del peso de un recién nacido a término, aproximadamente de 3.100 kilogramos, podríamos decir que a la semana este niño va a pesar 3.240 kilogramos. A las 2 semanas pesaría 3.380, a la tercera semana pesaría 3.520 y así sucesivamente. Podemos identificar que a partir del conocimiento de una variable, que es el peso corporal, aumenta su valor a razón de 140 gramos por semana. Es decir, que los valores que toma el peso corporal dependen de la variable edad. Esto no podemos decir que es verdad o que es falso. Es un modelo teórico, o sea, es una superposición a partir del conocimiento de dos datos. Obvio que nosotros vamos a tener que esto va a estar sujeto a la variabilidad individual que puede ser alguna cuestión fisiopatológica, la disponibilidad de los alimentos, etc. Si tuviésemos que expresar con una fórmula matemática, o sea, con un modelo formal en el cual haya una interacción de dos elementos a través de una fórmula, podríamos establecer que I es igual a más B por X, donde I corresponde al peso corporal, A es el peso al nacimiento y B es la pendiente, el aumento de peso por semana y X es la edad en semanas. Para recordar, tenemos que conocer la definición de variable. La variable es una característica, una propiedad o un atributo respecto de la cual los integrantes de un conjunto se diferencian en algo verificable. Es decir, que para que una característica sea variable, por definición, debe poder cambiar el valor. Por ejemplo, características como la talla, el peso, el perímetro cefálico, pueden tomar valores diferentes en diferentes individuos o bien en un mismo individuo, en diferentes momentos de la vida, puede ir cambiando. Por lo tanto, vamos a decir que esa característica o propiedad es una variable. Si nosotros tomamos el peso de un recién nacido al momento del nacimiento y lo volvemos a medir, a pesar a la semana, esta variable va a ir cambiando en un mismo individuo en distintos momentos. Si los valores que toma la variable pueden ser expresados numéricamente, entonces vamos a hablar de una variable cuantitativa, pero si solo pueden categorizarse, la variable va a ser de naturaleza cualitativa. Variables cuantitativas, ¿cuál van a ser? Puede ser el peso, el perímetro cefálico, la talla, y las variables cualitativas pueden ser la nacionalidad, el sexo, el grupo sanguíneo, etc. A su vez, estas variables pueden ser independientes o dependientes. La independiente es aquella que, de acuerdo a los valores que tome, puede producir un cambio en algún otro atributo, propiedad o característica. Puede ser considerada la causa en una relación causa-efecto. Y la variable dependiente puede concebirse como el efecto en la relación causa-efecto. Es el atributo, cualidad o propiedad cuyos cambios se pueden evaluar ante los distintos valores que tome la variable independiente. O sea, la variable dependiente depende de la independiente. Bueno,
Esto sería todo por hoy. Cualquier cosa, me escriben por alguna duda o lo que sea, estoy a su disposición y nos vemos en la próxima clase.